Ajá, entonces, ahora el apóstol habló de cosas tan profundas y ahora en la sección siguiente vamos a ver cómo el apóstol aterriza eso a la realidad de la vida de los creyentes. Y en este caso va a ser, pues, una pequeña denuncia. Leemos Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 29 al 34. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Ok, otro versículo con bastantes polémicas. Lo primero que vamos a ver son las palabras que se repiten. La frase bautizan por los muertos. Parece ser una práctica que se daba en aquel momento. Hay hasta 40 posibilidades de qué significaba ese bautizo por los muertos. Sí, hay 40 opciones diferentes. Nos encanta. ¿Puedo decir 40? Puedo decirles 4. Sí, las 4 es que podría ser que los nuevos cristianos se bautizaban para tomar el lugar de los cristianos muertos. Esa es la primera. La segunda es que los nuevos convertidos que se bautizaban, debido a su respeto por su ser querido muerto, pues se bautizaban. Eso puede ser. La otra es que las personas en su enseñanza que murieron antes de bautizarse eran bautizadas por medio de un cristiano sustituto. Sí, esta puede ser también. O la cuarta es que nuevos convertidos eran bautizados sobre las tumbas de cristianos famosos. Era bien polémico, por eso el apóstol aprovecha para hablar del tema. Palabras difíciles que tenemos acá, resucitan, que ya es algo que tenemos más que asumido en el capítulo, y el velad del versículo 34, como palabra difícil, ¿verdad? Y tiene muchas preguntas retóricas. Tiene 1, 2, 3 preguntas, 4 preguntas retóricas. Entonces vamos a ver lo que hacen las versiones. Versículo 29. Algunos se bautizan en lugar de alguien que ya ha muerto y piensan que así lo salvarán. Pero si en verdad los muertos no vuelven a vivir, ¿para qué bautizarse? Lo que vemos de cambio en las otras versiones es que Reina Valera actualizada dice por otro lado, haciendo como un pequeño cambio de tema. O sea, ya estuvo hablando de la consumación del reino, cerró paréntesis, ahora empieza a hablar de, bueno, díganme, si ustedes practican el bautizo por muertos, si no resucitan, entonces ¿para qué se están bautizando? Básicamente esa es la idea. Si los muertos no serán resucitados, entonces esa práctica no tiene ningún sentido. Es clave la elección que ustedes hagan para iniciar este versículo, ¿sí? Yo les sugeriría que como cerraron paréntesis y aquí hay un leve cambio de tema, puedan poner algo así como de otro modo o hablando de otros asuntos, ¿sí? Si algunos se bautizan en lugar de alguien que ha muerto y piensan que así se van a salvar, pues si no hay resurrección, entonces no tiene mayor sentido. ¿Cómo quedó en sus lenguas? Sí, es difícil tomar la decisión en cuanto dice se bautizan por los muertos, ¿no? Porque hay varias formas de, bueno, piensa uno que puede decir, pero yo lo que tengo acá no es como dice se bautizan por los muertos, sino dice ahora, si como dicen ustedes que no van a volver a vivir los que ya murieron, entonces, ¿por qué
se bautizan los que se bautizan como hicieron los que ya murieron y creyeron en Jesucristo. Y si no, van a volver a vivir los muertos. Entonces lleva la idea que ya se bautizaron y murieron y lo siguen haciendo. Entonces, si no hay resurrección, ¿por qué lo siguen haciendo? Pero esa es una manera. Otra manera es como está diciendo, ¿no? Que dicen, me bautizo para que se salve mi abuelo y me bautizo por mi abuela. Otros como dicen que también es que cuando se bautizan como que reciben un nombre de un muerto y dicen, me llamo así Para recordar recordar a aquel que ya murió. Sí. Entonces digo, hay varias interpretaciones, pero lo que tengo aquí es que si se bautizan, ¿por qué lo hacen como los que se bautizaron? Los que ya murieron se bautizaron como por creyendo en Jesús, si no hay resurrección. Entonces lo estoy haciendo como creyentes muertos. Sí, nos encantaría tener al apóstol vivo, ¿verdad? Para que nos cuente cómo era esa práctica. Pero hay que bautizarlo, ya murió. Pero de las cuatro opciones que mencionaste ahorita, ¿esas son interpretaciones o es lo que entendían, o es lo que entendió la iglesia en el siglo I? Es que la frase es ambigua, entonces caben estas posibilidades. Ajá. Pero son posibilidades. Y aquí hay 4 caminos que podríamos tomar. Ajá. Son bien diferentes. Sí, ahora si podemos ser naturalmente ambiguos y poner un pie de página ahí, disculpen. Disculpen, así salió. Digamos que no hay como información histórica. ¿Qué es lo que entendían? No hay. Ajá. No. La verdad, no hay muchos otros materiales que hable de eso. Entonces creo que es mejor de traducirlo literalmente y como la cosa clave que quiere enseñar Pablo en todo ese pasaje, que los muertos resucitan. Y este es un punto que usen para decir que es cierto, pero entonces creo que mejor que no traten de explicarlo, pero sino de traducirlo como dice y dejarlo así. Bueno, cuando dice si vamos a traducir algo así en nuestras lenguas, sí sale casi como en favor de, o para el beneficio de, o para ayudarles. Y si ellos están muertos y ellos son polvo, ¿cómo vamos a ayudar al polvo? Entonces Pablo está diciendo, si ustedes están haciendo así, ustedes tienen algo, una creencia, que ellos, hay forma de beneficiarlos, ¿sí? Para hacerlo algo en favor. Parece que es una posibilidad. Entonces, y si ellos nunca van a poder tener una vida nueva porque están haciendo así, no se puede beneficiar polvo, ¿sí? Al bautizar por ellos, ¿sí? Entonces, si de verdad están haciendo eso, en cierta forma pensando que le vas a ayudar, como hay gente que hoy en día están haciendo cosas así para ayudar a los muertos, y hay unas creencias hoy en día también, si pueden hacer así, entonces ustedes piensan que todavía hay algo de esperanza después de la muerte. Entonces, pero si no hay resurrección, entonces no podemos hacer nada para ayudarles. Porque la preposición es eso, es en favor de los muertos. De alguna forma ellos pensaban que esto iba a ayudarle a los muertos. Pero sí es. Y si no hay resurrección, entonces ¿para qué lo hace? No va a favorecer a nadie. Sí. Puede ser que se pueda interpretar también al decir se bautizan por los muertos en el nombre de los muertos. Sí, que también. Sí. Ajá. Que también, o a causa de. Es que ese es el problema de esta preposición. Puede caber los dos sentidos en ese versículo y no se sabe. Sí. Mantenerlo ambiguo. O no traducirlo. Sí. Joaquín. Sacar su tijera para quitar ese versículo. Se traduce en una... Debemos traducirlo porque es un versículo muy bueno para evangelizar. Sí, ¿no? Vamos a invitar a Gregorio a que dé un sermón de ese versículo después.
Entonces, así lo hacían, digamos, la creencia de Corintios, ¿no? Y los creyentes corintios estaban metiendo esa creencia así, ¿no? En la iglesia, se puede decir. A lo mejor así en su cultura de ellos, ¿no? Así se practicaba. O sí, ¿no? Porque por eso se escribió, a lo mejor estaban practicando así, ellos, los creyentes. Generalmente Pablo, cuando está dando su mensaje, utiliza costumbres, cita a filósofos de la cultura para transmitir una verdad. En este caso es tan confuso porque no sabemos la práctica, que lo único que podríamos decir y mantenernos al margen es: ellos lo están practicando porque pensaban que le estaban haciendo un favor a los muertos. Y cuando él dice, bueno, pero si no hay resurrección, entonces no hay ningún favor, entonces dejen de practicar eso, no tendría sentido. Eso es. Uh-huh. ¿Cómo quedó? No sé si alguien quiere leernos su retro. ¿Cómo quedó en sus traducciones? Lo leo yo. Dice, y ahora les digo que hay personas que se bautizan por una persona que ya murió, pues piensan que haciendo eso salvarán a esa persona. Si en verdad que ya no van a resucitar los muertos, ¿por qué pues se bautizan por una persona ya muerta entonces? Pero suena más como un regaño la pregunta. Sí, suena. Eso sí, también. Es mi versículo favorito. Lo tiene subrayado en su Biblia. Que no cree en la resurrección. Bueno, entonces en el versículo 30. Nomás para comentarle. Sí. Le digo eso porque nomás para comentarle algo que pues mi padre hizo algo semejante. El Día de los Muertos, él aún siendo cristiano, festejó el Día de los Muertos porque él decía que era muy importante y dio gracias a Dios en el altar de los muertos, que se festeja a los muertos. Entonces Dios le habló: si tú festejando el Día de los Muertos y tú creyendo que la muerte se acaba todo, ¿cómo está eso? Y justo ahí de rodillas él se dio cuenta que había vida después de morir, y desde ese entonces fue fiel a Dios. Lo que reflexionó acerca de la muerte. Ajá, Gregorio, fue como un testimonio, ¿verdad? Lo de tu papá. Sí. Ajá, porque pues teníamos dudas aquí. Era como reflexionando acerca de la muerte, ¿no? Sí, es que les había dicho que es mi versículo favorito, porque esto me recuerda mucho cuando vi a la persona quien fue mi padre, que festejando el Día de los Muertos, cuando él mismo decía que en la muerte todo se acaba, y ahí Dios le habló que había vida después de la muerte, que él pensaba. Ok, ajá. Fue como un testimonio. Ajá, sí. Qué bonito. Nos ayuda Estaba preocupado eso. que yo lo había entendido mal. No, es que Minor no entendió completamente, pero yo lo entendí como eso, como un testimonio. Muy hermoso. Gracias por compartir. Vamos a... Si nadie tiene ningún otro comentario de este versículo, podemos hacer el 30 y 31. Sigue otra pregunta retórica. O sea, la pregunta no exige una respuesta, sino que es obvio. Dice, ¿y para qué poner en peligro nuestra vida en todo momento? O sea, el apóstol está, enfatizando aquí que si no hay resurrección, entonces ¿para qué pone en peligro su vida? O sea, no tendría ningún sentido. No sé si hay algún detalle aquí en el 30 que podría complicarse. Entonces, ¿quién es nosotros? ¿Inclusivo o exclusivo? Sí, lo incluye a él, ¿verdad? Por el versículo que sigue. Sí, nosotros lo tenemos en exclusivo. Como Pablo estaba andando en todo el mundo, riscando su vida, algo semejante al versículo 19. ¿Por qué estamos haciendo eso si no hay resurrección? Entonces aquí 19 y 30 y 31 son hasta 32. Da la misma idea, ¿sí? Porque estamos sufriendo tanto
nosotros especialmente que estamos andando pueblo a pueblo, casi está echándonos en la cárcel, está pegándonos, está haciendo todo cosas nosotros y no hay resurrección de los muertos. Entonces habla de Pablo y sus compañeros. Así también pensamos, pero como dices, nada más nosotros, si piensan que es demasiado, nos salimos del buen camino diciendo nosotros los que somos apóstoles, también podríamos decir nada más nosotros, dejándolo totalmente en el aire como está ahí en otras versiones. No sé qué es mejor, porque veo versiones una y otra que pone nosotros los apóstoles, pero no sé que no está en el texto. Yo casi lo veo como un testimonio. Sí, lo veo más como un testimonio. Pero, ¿qué beneficio nos daría estar ambiguos ahí? Bueno, el 30 empieza diciendo, ustedes bien saben que todos los días estoy en peligro de muerte. Esto es tan cierto como la satisfacción que tengo de que ustedes creen en Cristo. Aquí también una de las diferencias fundamentales es en el inicio, la partícula ne, es la base para un juramento. ¿Sí? Él está afirmando algo de una forma muy solemne y en otras versiones lo transmiten no al inicio, sino en medio del versículo. Esto es tan cierto, ¿verdad? Lo que queremos transmitir es esa convicción del apóstol. Ahora sí, en primera persona, él está diciendo, bueno, yo todos los días pongo mi vida en riesgo y esto me da satisfacción, como la satisfacción que tengo que ustedes crean en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. En el 31. No sé si hay algo más allí que pueda complicarse o alguien que quiera compartir su retro. La retro dice, ¿y por qué es que nosotros a toda hora nos quieren matar? El verso 30. ¿Por qué puse que nos quieren matar? La razón es que si digo peligramos, otra vez la pregunta es ¿de quién o de qué? O sea que la pregunta del versículo 30 exige un sujeto. Sí, algo que haga que peligra la vida de Pablo o de los apóstoles. Porque en el versículo 32 él nos va a explicar o nos va a dar un ejemplo específico de unas personas que eran como fieras en Éfeso. Entonces no sé si se lee en el contexto, se puede entender que eran personas como estas que estaban en Éfeso. Bueno, nosotros mixtecos tenemos nuestro retro. ¿Por qué nosotros peligramos todos los días? Gregorio, ¿cómo sería eso en tu lengua? Para mí, si eso me lo dicen en mixteco, lo primero que yo pienso es, pero ¿por qué? ¿Qué está haciendo este hombre para que su vida peligre? ¿Quién está detrás de él? ¿Un animal? ¿Una persona? Necesito saber por qué. Bueno, voy a dar el retro en 30 porque también creo que es importante complementar la idea, porque viene la idea que si los muertos no resucitan. Entonces también añadimos eso, entonces dice ¿y por qué todos los días estamos sufriendo por la palabra de Dios si los muertos no resucitan entonces? Entonces, ¿por qué estamos sufriendo todos los días para la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios si no resucitan los muertos? Sí, podríamos cambiar la pregunta por una afirmación categórica. No valdría la pena poner en peligro nuestra vida en todo momento. ¿A quién quería compartir? Bueno, en 30, como viene diciendo en 29, que ellos piensan que no existe la resurrección. Entonces dice, ahora si es así, hasta nosotros que estamos haciendo el mandado de Dios o el trabajo de Dios, no tiene sentido que estemos en peligro a todas horas. En 31 no sé si quedaba algo allí o porque hay variación con respecto a nuestro Señor Jesucristo. En el original lo tenemos así. Curioso. O esa cosa ¿cómo dice? El orgullo, o cómo está diciendo, satisfacción, o estoy contento, o estoy feliz, o cómo vamos a entender eso así. Sí, es la satisfacción, ¿verdad? Básicamente Pablo está afirmando
que su obra en Corintio es una evidencia de su servicio para el Señor. Entonces su trabajo sí valió la pena. Entonces eso es lo que queremos afirmar acá, que las iglesias de Pablo eran una evidencia de la eficacia y el poder que Dios le ha dado. Entonces eso le hace pues sentir que no fue en vano. No es orgullo de vanidad, sino que más bien es orgullo de satisfacción. Entonces, para el bien de ustedes, vale la pena poner mi vida en peligro todos los días. Sí. Esa es más o menos la idea. Voy a leer tantito lo que tengo al final. Bueno, mejor todo. Siempre estoy, dice, a un lado de la muerte, algo así dice. Porque muchos quieren matarme. Es cierto lo que digo, hermanos. Dice también. Así también, verdad, estoy feliz o contento por ustedes, porque todos estamos como un entero, como una unidad, como un solo hombre en Cristo Jesús. A lo mejor estoy añadiendo al final, no sé. Yo lo veo como muy buen trabajo en el versículo 31, ¿verdad? Mientras comunique que es una satisfacción de una obra completada o muy bien llevada y no como orgullo. Okay. Entonces pasamos a... Ok, entonces vamos a partir del versículo 32. En el versículo 31, nada más para recordar, el apóstol está diciendo que o este 31 no lo habíamos hecho, no me acuerdo. No, estamos en la mitad del 31. Ok, perdón. Ustedes bien saben que todos los días estoy en peligro de muerte. Esto es tan cierto como la satisfacción que tengo de que ustedes creen en Cristo. No sé si queda alguna o vemos alguna complejidad, ¿verdad? Lo importante acá es que tenemos que en algún momento dar como este énfasis donde el apóstol hace como este juramento, ¿verdad? Es cierto. O sea, ellos pueden dar testimonio de que esto ha pasado y que todos los días él pone en riesgo de muerte su propia vida. Entonces puede ser al inicio como pues juro, como hace la cuarta versión, o hacer esta exclamación, por decirlo de alguna forma, en el centro del versículo. Esto es tan cierto como la satisfacción. Entonces sí habíamos hablado de porque la satisfacción acá es... no es el orgullo malo de que yo me creo superior, sino que estoy feliz de ver pues cómo la iglesia ha crecido. Entonces sí hicimos el 31, vamos con el 32. En Éfeso... Sí, me gustaría dar un retro de 31, me gusta más o menos como salió aquí. Dice que mis hermanos, les hablo la verdad con ustedes, que todos los días estoy poniendo mi vida en peligro por ustedes, porque estoy muy contento por lo que Jesús está haciendo en sus vidas. Versículo 32. O no sé si alguien más quiere compartir cómo quedó su versículo 31. Dice 31, porque yo les digo a ustedes, yo todos los días estoy en la muerte, quiere decir peligro de la muerte. Y eso es la verdad que les digo a ustedes, como también es verdad que mucho quiero o amo a ustedes como gente de Cristo que ya son. Vamos entonces con el 32. Okay, puedo mencionar algo que lo que dijo el hermano Joaquín. Entonces la pregunta es la relación entre las dos frases. Sabemos que él está poniendo su vida en peligro y que él está muy contento por la vida de ellos. Entonces se puede verlo como tal como, pero también es razón. Estoy dispuesto a dar mi vida para que Jesús siga haciendo cosas grandes en tus vidas, más o menos así. Bueno, hablando un poco de la relación, no sé si podemos ver en el versículo 31, esta versión empieza diciendo, sí, hermanos, cada día muero, lo aseguro por lo orgulloso que estoy. Aquí tenemos este sí, que es un condicional, y en el versículo 32 pone, sí, como hombre batallé en Éfeso contra las fieras. Bueno,
este sí es diferente a este otro, perdón. Si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos. ¿Por qué es importante esta conexión de estos sí aquí? Bueno, más que todo en el versículo 32 tenemos estos dos sí, porque Pablo quiere enfatizar un punto. El punto es que si no hay resurrección y no hay ninguna recompensa cristiana, entonces, ¿por qué él va a estar dispuesto a sufrir por el evangelio? No tendría razón. Entonces, en este versículo 32 sí vemos que especialmente estos dos sí nos muestran que hay de dos formas diferentes, que el argumento es sí vale la pena. O sea, sí hay resurrección y sí vale la pena. Entonces, vamos a ver en el versículo 32 cómo hacen el reordenamiento de estos dos sí, para ver cómo juegan con estos dos argumentos. En el 32, la primera versión dice, en Éfeso luché con hombres que parecían fieras salvajes, pero si es que en verdad los muertos no vuelven a vivir, entonces ¿qué gane con eso? Mejor hagamos lo que algunos dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es no llevar a nuestros lectores a malinterpretar estos sí. Entonces veamos lo que hacen otras versiones. Veamos por ejemplo la tercera. En la segunda versión, lo que hacen es adelanta la pregunta, ¿sí? Entonces dice, ¿qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto es una fórmula. Poner la pregunta primero o transformar la pregunta. Entonces tendríamos que decir, si los muertos no resucitan, pues no he ganado nada con lo que me pasó en Éfeso, que luché contra esas fieras. Eso sería alguna solución. Lo otro que vemos es que algunas versiones nada más ponen contra las fieras, pero la primera versión especifica que no es que eran perros que lo perseguían literalmente, sino que eran personas. Entonces pone, luché con hombres que parecían fieras salvajes. Entonces de pronto vale la pena hacer la aclaración allí, en algunas lenguas y en otras no. No sé, vemos que también dice, mejor hagamos lo que algunos dicen, y esto es una cita. No sé cómo manejan este tipo de citas en las versiones, en sus versiones, pero esto parece también, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es una cita de Isaías 22:13, ¿verdad? Y esto era similar a la creencia popular de que, dada que solo hay una vida, pues había que aprovecharla al máximo. Pero ¿qué pasa si hay resurrección? Entonces, ¿qué tal si efectivamente un día vamos a tener que dar cuentas delante del Señor de todo lo que hacemos? Básicamente, eso es lo que veo en el versículo. No sé si ustedes ven alguna otra complejidad dentro del versículo. En este caso, para la cita, no decimos tú hacías y entonces así hablamos, como tenemos una plan, hablamos por sí más o menos. Entonces, y luego en ¿cómo se llama? Exclamación, que como mandado, que comemos y tomamos y mañana moriremos. Nosotros es en plural, como en inclusivo ahí, que viene de un texto y creo que está en Eclesiastes también, ¿no? Pero no citamos aquí. Bueno, no sé si sea tan importante mencionarlo, pero bueno, dice comamos y bebamos lo que dicen, ¿no? Lo que la gente dice. Y bueno, en zapoteco tenemos que decir comamos tortilla y bebamos agua. Entonces es la pregunta, ¿qué tipo de agua? Aguardiente. Agua mala. ¿Y qué podríamos hacer en ese caso? Yo hablaría de algún término más general. Comamos comida y bebamos bebida o tomemos algo. Sí, porque creo que no nada más se refiere a agua, sino
es como para gozar la vida, pues, ¿no? Igual de comer, pues comer hasta lo que es lo máximo, porque estamos gozando mientras vivimos. Pues no importa que estoy gordo, pero voy a comer porque mañana me muero. Sí, esa manera de pensar que vivimos aquí a gusto porque no hay más. Entonces tiene esa idea, ¿no? Sí, la vida básicamente es Sí, si tienen que poner algo, recomiendo no poner agua, porque la idea es, como dijo Joaquín, disfrutar lo máximo y emborracharse hasta más no poder. Sí, en nuestro Misteco, primera de Joaquín 1:1. Primer mandamiento de Joaquín. sí, en nuestro Misteco, para dar más a esa idea que es de exceso, decimos vamos a comer, vamos a comer, vamos a beber hasta emborracharnos. Hasta añadimos eso, sí, para tratar de dar esa cosa que sin freno, sí, para a exceso y todo eso, cosas hasta que no podemos más, casi así. Otra vez la costumbre que veníamos mencionando es la misma, ¿verdad? Que así se decía en la cultura de Corintios. Esta frase, bebamos y comamos porque mañana moriremos, eso como que repetían, o como que eso se mencionaba a los pensadores, ¿no? De Corintios o filósofos. Sí, y también él tiene en su bagaje, ¿verdad? Si está haciendo una cita de Isaías 22:13, si esto es una oración condicional, entonces Pablo está pensando también en la actitud desesperada del pueblo de Jerusalén cuando entraron, se enteraron que una fuerza enemiga había empezado a devastar el país. Entonces, en lugar de orar para buscar de Dios fortaleza, pues entonces se rebelaron contra él, comieron carne y bebieron vino. Entonces eso puede ser también otra idea. No, sí, pero entonces es un poco diferente aquí porque lo que bueno, Juan decía un poco diferente. Bueno, no sé, pero lo que está diciendo, hay una cita entonces en el Antiguo y lo que preguntaba es si se relaciona con con los más, creo que otros 3 dichos que decían los corintios. Aquí estoy preguntando si es lo mismo, pero está diciendo que hay una cita, ¿verdad? Isaías Como que, 22:13. como que lo relaciona entonces, ¿no? Tanto como, no sé, como que lo junta, ¿no? El Pablo, ¿no? Sí, lo que estaba diciendo Isaías era, o la idea era, pues, estaba recordando cómo en lugar de buscar a Dios, entonces esta gente en su desesperación dijo, bueno, entonces bebamos vino y comamos carne, ¿verdad? Ese era Isaías 22:13. No sé si vale la pena, creo que no nos ayuda olvidó. mucho en la traducción de pensar que en aquel tiempo los romanos y los corintios tenían fiestas que pasaron 24 horas, 48 horas, y ellos siempre cuando estaban relacionando con la gente siempre estaban comiendo, y el famoso escena que a veces hacen unas películas así, que ellos comen, y cuando no pueden comer ya salgan para vomitar, para que puedan seguir comiendo y visitando con las personas, haciendo la fiesta, y cuando se llena otra vez se van a vomitar de nuevo. Entonces la glotonería, sí hay algo medio implícito aquí, la glotonería en la comida y también de la bebida. Así fue algo muy común entre los romanos, los corintios, de exceso de la fiesta. Uh-huh. Sí, mi hermano, ahí no sé si quedó hermano Andrés esto claro, porque también era la meta de los epicúreos, eran, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, de Eclesiastes es 8:15, dice lo mismo, pero este también es contexto que, mire, la vida no tiene valor, entonces vamos a aprovechar aquí nada más. Entonces no sé si comer carne y tomar vino tendría algún sentido en la cultura, o sería tortilla y vino, no sé. Sí, creo que sí tendría sentido. Y también quisiera preguntar que si es un dicho, ¿se podría traducir el significado? ¿O no es posible, por ejemplo, lo que mencionó Joaquín? Sí podría, pero es que lo que hay detrás es como una cita de Isaías, ¿verdad? Uh-huh. Ese sería el tema. Con lo que sigue,
las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Esa sí parece ser una cita de un filósofo Thais, era un profeta griego. ¿Cuál sería la referencia? Dijeron Isaías 22:13. 22:13. Gracias. Sí. Pues nosotros como mixtecos de Guerrero pusimos, sí, comemos bien, sí bebemos bien, porque mañana moriremos, dice la gente. Como un proverbio. Sí. Yo estoy diciendo como, bueno, dice la parte, bueno, Pablo dice, ¿no? Bueno, está diciendo, es mejor, entonces, como, bueno, menciona nada más como dicen algunos ustedes, como dicen algunos, estoy tratando de pensar, digo lo que Juan mencionaba que era dicho de los corintios y es lo que estoy en duda, ¿no? Si eso no es, como está preguntando Ansberto, me parece, ¿no? Sí, Alberto quiere o sugirió si esto es una cita o un refrán, si podemos cambiarlo por otro refrán. ¿Sí? Yo creo que lo que podemos hacer es, como hizo el hermano, que tenga forma de refrán, pero también ponemos la cita, ¿sí? Para que suene, genere también este impacto para la audiencia, pero recordemos también más adelante cuando alguien quiera ver de dónde salió esa frase, entonces pueda ir allá a esa música de fondo, le llamamos de Isaías. Pienso. Esto sigo en duda, porque entonces me confundo, porque como explicaba Juan, que así practicaban los romanos, como que tiene sentido y no sé, y estamos como ante otra cita también, entonces estoy como confuso, pero lo que tengo es nomás está diciendo como dicen algunos, comamos y bebamos, entonces así está en la traducción. Entonces a lo mejor está bien, no lo sé, porque no sé qué haría más, porque yo te diría que está bien, y ya los que de veras quieren saber de dónde viene lo van a buscar, porque también aquí Pablo no dice como dice la escritura o como dice alguna parte de la escritura, él dice o lo hace como dice el dicho o como dice la gente o algo así, no lo menciona. Entonces nosotros que somos muy curiosos estamos buscando de dónde viene, entonces lo mismo puede quedar, bueno, ustedes, porque yo casi no me gusta buscar. Sí, yo iba a traer eso, perdón, de que dice Joaquín, porque hay muchos dichos, no solamente en la Biblia, pero también en el español y en otros idiomas, que el dicho a veces fue de las escrituras, pero como dicho en comunidad, y quizás no tengo eso aquí, pero aquí lo que dice es que Pablo sí, dicho popular, el dicho también es encontrado en Isaías. ¿Entiendes? Entonces, pues quizás, o sea, el dicho viene de Isaías, pero a lo mejor se quedó como un dicho popular en el área de Pablo y por eso estoy de acuerdo con Joaquín, que yo creo que no le debemos buscar 5 patas al gato, ¿no? Sino, ver cómo él lo mencionó, ya se sabe que vino de Isaías, pero pudo haber sido que quedó como un dicho popular en Exacto. en ese tiempo. Cuando un dicho se vuelve tan popular y que uno le cuesta rastrear de qué cultura vino. Que es un dicho de un famoso, pero queda tan popular que ya ni se acuerdan de él, nada más, o de ella, nada más dice como dicen y ya dicen el dicho. Cuando el dicho se vuelve más poderoso que el autor y entonces todo el mundo lo dice, es de todos. Sí, está prestado. Muy bien. O también tiene sabor de todo es lícito, como lícito. Entonces, es un dicho también, pero y el amor viene de escritura, pero ellos sobrepasan para su forma, ¿no? Exacto. Bueno, 33. Dice, no se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. No sé si queda ahí algo que podríamos ver como algo complejo o difícil de traducir. Sí, este es otro dicho, ¿verdad? Este es muy difícil de rastrear y tampoco en la escritura tendríamos pues la tarea fácil. Sí, no se dejen engañar. Pero sí se ve el contraste, ¿verdad?
Malas amistades, buenas costumbres. Las malas amistades matan las buenas costumbres. Entonces, finalmente el 34, si no hay complejidad en el 33, si alguien quiere leer cómo quedó. Sí, voy a decir lo que decimos del dicho, porque dice, si andamos con gente malo, entonces ellos van a descomponer las cosas buenas que nosotros hacemos. Nos va a arrastrar a otros caminos que no debemos ir. Uh-huh. Sí, suena muy de proverbio, ¿verdad? Entonces, versículo 34 termina con una voz de regaño también. Piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. Algunos de ustedes deberían sentir vergüenza de no conocerlo. Qué directo Pablo, ¿verdad? Aquí en este versículo hay como este cambio de... Creo que en toda la carta está ese balance del amor y la misericordia y también ponerlos a pensar. Piensen bien, no es algo intelectual, sino que más bien les está alentando, como dice en la tercera versión, vuelvan a la sobriedad, ¿verdad? Vuelvan justamente a la sensatez, dicen otras versiones. Pero sí, ese es el final del 34. Piensen debidamente, velad. Literalmente empieza diciendo velad. Despierten. Y no pequen. Esta otra versión, en lugar de decir no pequen, dice no sigan desobedeciendo a Dios. Entonces, si nos explica a través de una frase, pues que es algo que ellos hacen frecuentemente de una forma sostenida en el tiempo. Entonces él está diciendo, vuelvan a vivir como conviene. Uh-huh. Porque algunos de ustedes no tienen conocimiento o parece que tienen ignorancia de Dios. Y termina con la frase, para vergüenza vuestra los digo. O sea, es para que ustedes piensen, mediten y recapaciten. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda de este 34 que nos espera después de la sección más larga? O si alguien quiere compartir cómo quedó el 34. Tal vez, no sé, hay muchos comentaristas que dicen, que comentan la frase, no tienen conocimiento de Dios, que era una afirmación sarcástica, ¿verdad? Porque no pueden decir que tienen un gran conocimiento de Dios si sus acciones no demuestran verdaderamente que tienen ese gran conocimiento, ¿verdad? Y la retrotraducción en Boa Guaraní menciona algo muy parecido. Menciona, vivan siendo sobrios como debe ser y no anden pecando, porque algunos no conocen a Dios. Por eso digo, para que así se avergüencen. Sí, Pablo está buscando levantarlos, ¿verdad? Como de ese sueño y que piensen con claridad acerca de la resurrección. Entonces les está animando a que despierten de una vez por todas y eso es lo que deben hacer. Si no hay dudas, ni comentarios, ni quejas, entonces, ¿cómo probamos del 29 al 34? Yo sugiero que vuelvan a hacer la prueba de sentarse en el medio, que uno lea y ver la cara del otro, entonces ver si hay alguna pausa, si hay algún gesto como de que hay algo que no está claro, y entonces así podamos asegurarnos de que se puede leer fluidamente, ¿verdad? Y que no quedaron como cabos sueltos por ahí, sino que están... Mi retro dice así, despiertan bien y piensa bien y ya no cometa más pecado, porque yo sé muy bien que algunos de ustedes hasta ahorita no conocen a Dios y yo les digo a ustedes que se avergüencen. Dice que aprobado por todos los consultores presentes. Que ya está para imprimir. Listo. Pues sí, la parte donde dice porque algunos no conocen a Dios, no entiendo por qué lo dice o algunos de los con quien está hablando o... Es de ese sarcasmo. Es esta voz sarcástica de ellos dicen que conocen muy bien a Dios, pero las cosas que están haciendo, ¿verdad? Involucrarse en, como les decía el versículo anterior, con malas amistades y echan a perder buenas costumbres. Entonces, si tanto saben de Dios, ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? Su manera de vivir no está al lado de todo lo que ustedes saben. Entonces aquí les está hablando en este tono sarcástico, pues para vergüenza de ustedes tengo que decirles que
parece que no conocen a Dios, ¿verdad? Sí, también podemos recordar del capítulo 3, ¿sí? Cuando ellos son muy niños, son muy inmaduros, necesitan esa leche y la resurrección de Jesucristo es de lo más básico, ¿sí? Él murió y resucitó, ese es la mensaje muy básico y hay gente entre ustedes que están dudando hasta esto y bautizando para los muertos, por eso, bueno, tal vez ese es, bueno, como en 35 viene otro tema, parece que 34 es una resumen, ¿sí? Sí, y lo otro todo es... lo que va pasando, que ellos están mostrando que son muy inmaduros en las cosas de Dios al tener dudas sobre una de las doctrinas más básicos. Exacto, a veces lo que vemos en el contexto de todo el capítulo 15 es que básicamente hay muchas preguntas en el aire acerca de la resurrección, el reino y cosas súper profundas, pero están fallando en lo más básico, ¿verdad? Que es, bueno, no corromperse con malas compañías, cosas tan básicas. Entonces este sarcasmo es como están pensando en lo más profundo de la doctrina y qué pasa con las cosas más elementales, ¿verdad? La vida no es comer y beber, cosas así. Ese es el sentido. Entonces, nada más para decirles, tampoco pude ocupar es velad o algo así, como dice. Está más bien como dice, piensen bien lo que hacen. Entonces dice, por eso piensen como debe de ser y ya no hagan pecado, porque algunos de ustedes parece que no conocen a Dios. Por eso estoy diciendo así a ustedes, para que se avergüencen. Bueno, parece que entonces, no sé si... sí, hermana, perdón, le escuchamos. Aquí la retro del 34, lo leo. Dice, despierten, vean lo que hacen y dejen el pecado que están haciendo. Porque yo sé que hasta ahorita algunos de ustedes todavía no conocen a Dios. Y les digo esto para ponerles vergüenza, pero tenemos dos formas y queremos la opinión de ustedes. Hay una forma que dice para que sientan vergüenza, o hay uno que es como para sentir muchísimo vergüenza. Un gran vergüenza. Entonces queremos saber cuál sería más adecuado, apropiado aquí. Sí, en una cultura de honor y vergüenza, no es sentirlos avergonzados hasta el punto de humillarlos, sino más bien es que sientan vergüenza de retomar lo bueno, ¿sí? No es como diciéndoles, ya no hay esperanza para ustedes, sino más bien es recapaciten, vuelvan a lo que conocían. Entonces, si es muy, muy fuerte como para humillar, ese no, el otro. Ok, perfecto, gracias, hermano. Bueno, ahorita va a llamarlos necios. Sí. Eso, él está criticándolos. Aquí yo pienso que, ¿por qué entre ustedes, tantos de ustedes ni conocen las doctrinas más básicas, ¿sí? Y por qué ya están desviando tanto de la sabiduría de Dios? Estamos hablando mucho de esto en la primera parte, que estoy tratando de enseñarles la sabiduría de Dios, pero ustedes siguen usando la sabiduría del mundo y todas esas cosas, y ustedes no, y todas las cosas que hemos visto durante esas 4 semanas y medio, muestra que ellos están desviando mucho de la verdad de Dios, no están haciendo bien sus cultos, no están tratando bien sus hermanos, no están amando unos a otros, y todo eso está causando que la gente se alejen de Dios, y no, por lo menos no maduren nada en las cosas de Dios. Por eso él no está contento como ellos están manejando la situación. Y es ese balance entre inútiles, y al final, en el versículo 58, termina diciéndoles, así que, hermanos, amados míos. No, ¿cómo puede ser ese balance entre inútiles y amados hermanos? ¿No? Y es un poco la labor pastoral que Pablo estaba haciendo en esta iglesia, advirtiéndoles que volvieran a lo que les habían enseñado, pero siempre recordándoles quiénes son en Cristo.